Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase en donde hoy vamos a conversar un poco sobre riego, humedad y temperatura. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, yo recuerdo que cuando empecé con, con todo lo que eran las plantas, sabía un poco, no sabía mucho, pero trataba de aprender de mis errores, ¿sí? Y lo primero que hacía era verificar en internet la periodicidad que decía en internet sobre el riego de las plantas. Y por ejemplo, en algunas plantas decía cada 2 semanas riego de tal cosa, cada 15 días de tal planta. Si está en interior, una vez cada 15 días. O sea, era súper específico en cuanto a cuántas veces por mes, cuántas veces por semana. Y me parecía raro, ¿verdad? Porque se empezaban a morir mis plantas porque se secaban, ¿sí? Se secaban si yo seguía ese patrón de 2 veces a la semana, o se secaban si yo seguía ese una vez cada 15 días, eso es imposible. Entonces lo que hice para empezar a cambiar eso y empecé a regar todos los días mis plantas. Al regar todos los días lo que pasaba es que sí, me libraba de que se sequen, pero al mismo tiempo eh, las mantenía mucho tiempo húmedas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno mantiene mucho tiempo con humedad las raíces? Lo que pasa es que estas raíces se pudren. Entonces, ya tuvimos éxito con nuestra luz, ya estaba bien nuestra planta en el lugar donde le pusimos. Y ahora lo que hacemos es regarla todos los días sin tener nuestra propia periodicidad. Y entonces es eso lo que podemos empezar haciendo. Si tenemos tiempo para, y si tenemos pocas plantas, ¿verdad? Porque eso es más fácil hacer cuando tenemos pocas plantas. Es traer nuestra planta y verificar cada cuánto en nuestra casa necesita riego. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores el tema de cada cuánto regar. Depende de qué tan grande sea nuestra maceta. Depende de la temperatura, el calor que haya en el ambiente. Entonces, todos esos factores hacen que o necesite con más regularidad el riego o no. Lo otro que podemos hacer para no eh, anotar cada uno y seguir ese patrón, porque a veces es difícil cuando ya tenemos muchas plantas o cuando no tenemos tiempo, es chequear o sea, lo que yo hago es, me levanto en la mañana, me preparo el desayuno y después ya empiezo a regar mis plantas. Entonces, lo que hago es regar todas las mañanas. Todas las mañanas no van a creer, una planta sí o sí necesita ser regada. Entonces, a cada una yo le voy tocando el sustrato. Y este sustrato, por ejemplo, está sequísimo, seco, seco. Entonces, esta planta necesita de riego. Eh, Después toco la siguiente y esta planta está con el sustrato súper húmedo. Y es eso lo que voy haciendo, voy chequeando cada una de mis plantas antes de realizar el riego. Y de esa forma nosotros sí o sí vamos a poder mantenerlas con la cantidad de agua que necesitan, ¿sí? ¿Con qué Lo otro es con qué tipo de agua regamos. A veces el agua que sale de la canilla es muy dura, tiene muchos minerales excesivos, o sea, tiene mucho exceso de minerales, entonces eso podría llegar a dañar también, eh, no dañar nuestra planta, pero sí vamos a ver, por ejemplo, que la parte de arriba del sustrato va a tener como polvo blanco y ese es el exceso de minerales que tiene y de esa forma se queda en nuestra planta, ¿sí? Se queda como un polvo.
Entonces lo que yo suelo recomendar es, eh, si es que no tiene eso su planta, rieguen siempre con el agua que sale de su canilla, ¿verdad? Lo otro es, pueden estacionar agua durante al menos 12 horas, que es como suelo hacer yo para mis plantas. Y a la noche ya cargan botellas, en varias botellas, y se estacionan hasta el otro día, entonces de esa forma van perdiendo sus minerales. Lo otro es, ahora que hace mucho calor, pueden juntar eh, el agua del aire, el que va goteando, entonces con eso también pueden regar sus plantitas. Eh, También pueden juntar el agua de la lluvia, tapar bien y utilizar siempre el agua de la lluvia, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que sí o sí nuestras planteras tienen que tener orificios de drenaje. Estos orificios nos ayudan a que nosotros podamos mantener a nuestra planta con el agua suficiente, o sea, con el agua que necesita. Y el exceso de agua va saliendo para que nuestras raíces no se pudran, ¿sí? Por eso es importante siempre regar solamente si nuestra planta necesita. ¿Y cómo hacemos? Es simple. Nosotros lo que tenemos que hacer acá les voy a mostrar, es regar uniformemente por toda la planta y tiene que empezar a gotear, ¿sí? Regamos todo por toda la planta. ¿Para qué? Para que todas nuestras raíces reciban el agua, para que uniformemente todas las raíces reciban el agua. Y entonces el exceso de agua sale por el orificio. Si tenemos si la tenemos con un platito, el agua del platito, sí o sí tenemos que desechar o derramar la otra planta, porque esa agua también puede hacer que se quede con mucha humedad, con agua, nuestras raíces. Entonces lo ideal siempre es solo lo suficiente. El mejor momento del día para regar sus plantas es el momento en el que ustedes puedan. Si pueden en la mañana, las plantas le van a agradecer. Si pueden a la tarde, también. ¿En qué caso es que se recomienda? ¿En qué horario sí, en qué horario no? Es cuando, por ejemplo, es un jardín y recibe demasiado sol, que lo que va a hacer es quemar y calentar en exceso esa planta, y el agua al final no le va a servir porque se va a deshidratar completamente. Entonces, al ser plantas de interior, nosotros podemos manejar eso, podemos regarlas cuando podamos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, como ustedes vieron, yo le regué en el sustrato, ¿sí? En el sustrato, no las hojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando derramamos demasiada cantidad en nuestras hojas, eso también puede producir pudrición de las hojas y puede hacer que nuestra planta se enferme. Entonces, tenemos que regar solamente el sustrato, ¿sí? No hace falta mojar todas las hojas porque eso también le puede hacer mal a nuestra planta. Bueno, ahora vamos a pasar un poco con la humedad. Como les dije en el capítulo en el que hablábamos de dónde vienen las plantas, al chequear nosotros, que son por ejemplo plantas tropicales, de zonas tropicales, nosotros sabemos que están expuestas a excesiva humedad. ¿Cómo sabemos si el espacio en donde estamos eh, no tiene suficiente humedad? Sabemos porque a veces nuestras plantitas empiezan a tener puntitos marrones que no son precisamente plagas, sería el estrés de nuestra planta a causa de que le falta esa humedad. O si no, las hojas, por más que nosotros le reguemos bien, no están expuestas a un sol directo, como que tienen ese sonido de crocante. Es porque le falta humedad a nuestra planta.
Y hay varias formas en las que nosotros podemos eh, hacer que nuestra planta reciba humedad. Una de ellas es pulverizando sus hojas. Podemos pulverizar las hojas de nuestras plantas con un pulverizador de esos que vienen en atomizador, y con eso nosotros le vamos pasando a todas las hojas, ¿sí? Porque ahí sí puede recibir agua, porque va a ser en poca cantidad y solamente va a absorber la hoja poquito, y después ya es como que se va a evaporar, ¿sí? Ahora, si es mucha cantidad de una vez, ahí se puede llegar a estancar, ¿sí? Entonces podemos pulverizar de esa forma. Lo otro que podemos hacer es poner platitos así con piedritas como están acá, y le ponemos agua. Y ponemos entre las plantas, o ponemos nuestra planta sobre el platito así, y queda muy lindo también como decoración. Entonces, de esa forma ustedes pueden em, mantener la humedad en ese ambiente sin necesidad de estar pulverizando todo el tiempo las hojas. Eh, Hay algunas plantas que necesitan menos humedad que otras. Por ejemplo, los cactus y las suculentas no necesitan tanto. En cambio, la mayoría de las plantas tropicales sí. Y como les digo, se van a dar cuenta porque o las puntas empiezan a volverse marrón, y, como les digo, tenemos que tener en cuenta, la regamos bien, está en una zona donde no recibe luz del sol directo, entonces no se está quemando, pero las puntas igual se están poniendo marrón. Entonces eso quiere decir que le está faltando humedad a nuestra planta. También otra forma de darnos cuenta que nuestro ambiente no tiene tanta humedad es eh, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros necesitamos de un poco de humedad. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a sentir que nos raspa la garganta, o que está muy seco el ambiente, empezamos a toser, o la nariz de repente nos molesta mucho, es cuando está muy seco el ambiente. También cuando ponemos a nuestras plantas juntitas, una al lado de otra, ¿verdad? Ellas también se van pasando su exceso de humedad una a otra, ¿sí? Entonces, entre ellas también se van cuidando. Entonces, es un pequeño detalle, pero que hace que nuestra planta se vea más linda. Ahora, en cuanto a la temperatura es un factor que no nos va a afectar tanto en el interior, pero sí tendríamos que cuidar, tendríamos que observarle a nuestras plantas. Por ejemplo, hay plantas que prosperan súper bien en ambientes en donde que reciban el sol directo no significa que eh, aguanten el calor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las hortensias vienen de un clima bastante seco, les encanta el sol, necesitan de sol para florecer, pero el calor excesivo no soportan ese calor excesivo. Y nos damos cuenta porque las plantas están toditas decaídas, están bien mojadas, están en una zona, a veces hasta una zona de media sombra, pero ese calor excesivo no lo soportan. Entonces, lo mismo, nos damos cuenta otra vez de dónde viene la hortensia, ¿verdad? En qué ambientes es que nosotros las vemos prosperar. Lo mismo las azaleas. A las azaleas acá en Paraguay, por ejemplo, les encanta el invierno, les encanta ese sol del invierno. Podemos sí empezar a eh, pasarlas de a poquito al sol en invierno, y de a poco las plantas se van ambientando, de a poco las plantas se adaptan. Pero si es muy brusco el cambio de temperatura para las plantas, entonces se les hace mal, se empiezan a marchitar. La rosa, por ejemplo, a la rosa le encanta el calor, le encanta el sol, y creo que es casi la única planta que si la regas al mediodía en el calor, ella está feliz. ¿Sí? Después el resto de plantas, sí, para el resto de plantas tenemos que cuidar el tema
de la temperatura. También nos damos cuenta que nuestra planta está recibiendo mucho calor si es que, como les dije hace rato, está bien regado, no está recibiendo sol directo, pero están todas marchitas. eh, entonces están decaídas. Entonces eso quiere decir que es excesivo el calor que está sintiendo y por eso se está poniendo así triste. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra planta necesita, qué temperatura necesita? Lo mismo, chequeando de dónde viene. Generalmente esa información en internet la podemos encontrar y podemos chequear ahí cuál es la temperatura en la que le gusta estar a esa planta. Entonces, de esa forma nosotros tratamos más o menos, y en interior es mucho más fácil que en exterior, de manipular un poco esa temperatura para que nuestra planta esté feliz. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo básico. Tenemos nuestra luz que vimos la vez pasada, que es uno de los puntos más importantes para que nuestra planta prospere. Eh, Después tenemos el riego. El riego es muy importante realizarlo correctamente y realizarlo solamente cuando nuestra planta lo requiera. Después tenemos la humedad, el proporcionarle la humedad suficiente a nuestra planta hace que esta planta esté feliz y linda siempre. Y después la temperatura que, por supuesto, hace que nosotros eh, la veamos mucho más contenta a la planta. Lo otro que les quiero decir también es que a veces nosotros queremos tener plantas en lugares en donde no recibe luz, en donde hace mucho calor, donde es totalmente oscuro. Sí, es interesante a veces decorar nuestra casa con plantas, pero si no tenemos las condiciones necesarias para que este ser vivo, para que esta planta viva feliz, lo ideal es no colocar ahí una planta. Si tenemos poco espacio en donde entra luz directa, entonces bueno, no, vamos a tener que conformarnos con una o dos plantas en ese sector. Pueden ser plantas pequeñas, pero que puedan sobrevivir bien, ¿sí? Lo otro es eh, nuestro tiempo. Si no tenemos el tiempo suficiente para cuidar de la planta, no llenemos nuestra casa con plantas. Si no tenemos el hábito todavía de poder cuidar plantas, entonces, como les dije al inicio, empecemos con pocas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante para que sobrevivan las plantas. Lo otro es a veces vemos en internet todos esos espacios de interior súper decorados, súper lindos, pero la realidad es que si no podemos, como les dije hace rato, darle esa luz y el agua que necesitan, a veces es poco probable que esa planta que podría llegar a ser hermosa como decoración en ciertos lugares no sobreviva. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta al momento de elegir nuestra planta eh, para que viva feliz y no la matemos, ¿sí? Lo otro es que em, el matar plantas es inevitable, ¿sí? Cuando empezamos. ¿Por qué? Porque si bien yo les estoy diciendo todos estos factores, a veces el acostumbrarse a entender un poco qué es lo que le está pasando a nuestra planta es una cuestión de aprendizaje y se lleva con el tiempo, ¿sí? Entonces, lo ideal es que empecemos con una o dos y vayamos verificando esas necesidades, vayamos viendo nuestra planta cómo se está comportando. Entonces, de esa forma vamos a evitar la mayor cantidad de muertes de plantas posible, ¿sí? Así que quedo atenta nuevamente para sus dudas con respecto a esta clase. Les, les voy a mandar el PDF también con esta clase para que puedan leer en el caso de que no puedan de repente ver el video. Entonces, de esa forma también
de forma rápida pueden acceder a la información. Entonces les mando un beso grande y nos vemos en la próxima clase.